Leche Milex, la de los que saben de leche, les presenta el siguiente programa. 3 puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Jacín, Ricardo Vidal y Raúl Rizic en Tertulia por 3. Buenos días, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Este es su programa Tertulia por 3. Estamos aquí una vez más, por la gracia de Dios, para tratar de llevar a ustedes un programa que sea para vuestra edificación y que sobre todas las cosas glorifique a nuestro Dios. Hoy nosotros estaremos enfocando un tema bien sensible, es el tema del desempleo. Vamos a tener una perspectiva bíblica del desempleo y de todas las consecuencias y todos los atajos que pueden llegar a este tema y tratar de dar explicación desde una perspectiva bíblica. Asimismo, para también dar consejo práctico a las personas con una cosmovisión bíblica de todas las cosas. Nosotros sabemos que es parte de la caída que hayan pobres, indigentes, necesitados, y es obligación de la iglesia, de manera particular, preparar programas que contrarresten este efecto, el efecto de la caída, es decir, en otras palabras, que rediman las causas que originaron las personas desempleadas dentro de las posibilidades, preparar programas que puedan ser de ayuda, de orientación, de estímulo a aquellos que son, primero a los que son empleados para que no lleguen a ser desempleados y que cuando sean desempleados puedan enfrentar las consecuencias de estar desempleado tal como lo hizo José y el consejo que le dio a Faraón en aquellos días de abundancia, es decir, nuestro empleo serían los días de nuestra abundancia y cómo prever para un futuro de escasez. Y al mismo tiempo, cómo enfrentar a aquellos que están desempleados, cómo enfrentar el desempleo y qué alternativas pueden tener presente para finalmente tratar de conseguir lo que se quiere con un empleo, y es el sustento de nuestras vidas. Sí, yo quería traer una información que encontré en el internet sobre el asunto del desempleo, el problema del desempleo. Dice que según una información avalada por la OIJ y CEPAL, 1 de 4 jóvenes latinoamericanos no estudia ni trabaja. Otro dato un tanto preocupante es que según la CEPAL, en América Latina y el Caribe, entre los años del 2006 y 2010, la tasa de desempleo ha fluctuado entre un 8.6% y un 7.6%. Esta cifra, dice el mismo documento, que parece pequeña, pero tiene un efecto multiplicador, ya que lastimosamente no solo afecta a un individuo, sino también a toda su familia. Es decir, que si ese 7.6% lo multiplicamos por 4, si un promedio entre los miembros que conforman una familia, ese total sería, el desempleo sería afectaría a unos 30% de la población. Y este solamente es un ejemplo, no es un análisis formal, dice el mismo documento. Basándonos en el principio bíblico del desempleo, tenemos que iniciar este programa manifestando de que Dios es soberano y el hombre es responsable. Eso lo manifiesta las Escrituras. Vemos la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Un texto para poner el tema en perspectiva bíblica. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 25, a todos nosotros, nos dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan,
ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Aquí vemos la soberanía de Dios. Dios dice, no os afanéis, no os afanéis. Ahora, vemos, no nos podemos quedar sentados en una mecedora esperando que nos llegue un empleo a nuestro hogar. Eso es totalmente antibíblico. Aquí estamos viendo que Dios es soberano, y si buscamos otro texto de la Escritura, vemos cómo Dios nos dice, sé prudente, mira la hormiga, que no teniendo ni capitán ni señor, recoge en el verano lo que va a consumir en el invierno, y vuelve y sale en primavera. Cuando ha pasado toda esa helada, la hormiga se mantiene, toda esa nevada, toda esa nieve, la hormiga se mantiene en el invierno debajo de la tierra, comiendo de lo que pudo almacenar en el verano. Dios nos manda a ser prudente, a ser diligente, y nos dice, no os afanéis. Entonces tenemos que ver el desempleo y todas las cosas que pasan bajo la soberanía de Dios. Dios tiene control, pero nosotros tenemos una responsabilidad. Cierto. Y dentro de esa responsabilidad, Dios ha asignado responsabilidad a los que tienen abundancia de capital, y ha asignado responsabilidad a los que tienen carencia de capital para vivir. Los que tienen abundancia de bienes materiales y que Él lo ha permitido en su providencia, tienen una responsabilidad social que no es disfrutar personalmente en placeres con ese capital, sino que tienen la responsabilidad de crear fuente de empleo para los pobres. El capital acumulado tiene una responsabilidad delante de Dios, porque no hay ninguna razón en una creación caída donde algunos seres humanos tengan mucho y otros tengan poco. Eso es un resultado de la caída, pero Dios ha dado principios para ecualizar, para nivelar esa situación. ¿Cuál es uno de ellos? Bueno, de que la persona que tiene abundancia debe crear fuente de empleo y ser una persona justa pagando. Por otro lado, la persona que tiene escasez de medios materiales tiene una responsabilidad delante de Dios. Trabajar con diligencia y con calidad como delante de Dios para proveer a su empleador un servicio de calidad y que genere una remuneración justa. En una sociedad justa, estos dos elementos se armonizan y el resultado es que el que tiene abundancia de capital crece en sus activos y se hace más rico, pero la Escritura no amonesta en contra de eso. Correcto. Es el amor al dinero y el afán y la ansiedad contra el dinero, no el volumen de los activos que una persona tenga, lo que la Escritura realmente guía. Y por otro lado, ese es el medio que Dios ha provisto para que en una sociedad todas las personas puedan satisfacer su necesidad del trabajo. Y para eso debe haber trabajo. Y ese trabajo no lo puede crear el Estado, solamente lo puede crear el sector privado. El sector privado en una sociedad es el único que puede crear
la fuente de trabajo porque tiene la creatividad, tiene los recursos y tiene el interés genuino en ello. El Estado siempre tiene un interés político proselitista en sus acciones y es sospechoso cuando es el creador de la fuente de empleo porque lo utiliza como un clientelismo y por lo tanto no para el aumento y el desarrollo del país, sino para los intereses de la clase política. Entonces el Estado es un regulador que debe crear un marco de referencia que permita que las inversiones de las personas que tienen medios económicos sean seguras y organizadas y que le permitan entonces al pobre generar su sustento. Ese es el equilibrio que Dios ha creado en la creación caída mediante los principios de la redención para hacerle la contra al pecado y sus efectos hasta que venga la consumación de la tierra nueva y los cielos nuevos, donde todos estos elementos de distorsión desaparecerán. Por eso tenemos que ver siempre, y lo hemos repetido en todos los programas anteriores, que debemos de ver todas las cosas y pedirle a Dios que nos dé esa visión, que nos ilumine nuestro entendimiento y que podamos ver todo con toda la historia y todo lo que nos rodea desde el punto de vista de la creación, la caída del hombre y la redención. Correcto. Que podamos ver este mundo en base a esa cosmovisión, creación, caída y redención. Ahora, aquí estamos hablando, tú tocaste el tema de las riquezas y muy bien dijiste que no es el problema, el dinero no es el problema, es el amor al dinero, que dice la Biblia que es la raíz de todos los males. Aquí hay personas que son pobres y tienen más amor por el dinero que cualquier persona rica, que hacen porque el problema es hacer la meta y el fin de la existencia, que sea el dinero o cualquier otra cosa de la creación. Pero en este caso específico estamos hablando del amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Entonces, también al tocar el tema del desempleo, tenemos que traer a colación que estamos hablando de personas desempleadas, no personas que hayan andado desordenadamente jugando juegos de azar, queriendo ser ricos, o que hayan perdido su empleo por andar de manera desordenada y de manera antibíblica, de acuerdo a los antivalores, que hayan sido sacados de sus empleos por malversación de fondos, por corrupción, por engaño, por negligencia, por ser una persona conflictiva. Es decir, si es así, debes de pedirle perdón a Dios, orarle al Señor que cambie tu corazón y que te ayude a ser diligente y que te ilumine y que te guíe, porque dice la palabra que la mano del diligente enriquece y la mano del negligente empobrece. Sí, hay que tomar en cuenta que la República Dominicana es un país con poco empleo y que en los empleos formales en general paga poco, lo cual ha motivado un amplio desarrollo del sector informal de la economía. Y esa informalidad de la economía tiene su base en los escasos salarios que paga el sector formal. Cuando nosotros comparamos los promedios de salarios del sector formal con los cálculos de la canasta familiar que se expresan a través del Banco Central, nosotros vemos una diferencia que uno se pregunta, ¿y cómo es posible que las personas de la clase media y pobre puedan subsistir? Entonces nosotros tenemos severos problemas de carácter personal en la sociedad dominicana, tanto en los de abajo como los de arriba, que deben ser corregidos a la luz de los principios bíblicos. Nosotros sabemos que hay pobreza producida por la caída, pero lo mismo pasaba en Israel. Y en Deuteronomio capítulo 15, versículo 4, el mismo capítulo que dice que a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero eso es en el versículo 11. En el versículo 4
Dios le está diciendo que va a bendecir a Israel para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. Es decir, él le estaba aclarando, yo te doy una tierra en posesión y te voy a bendecir y algunos de ustedes van a acumular riqueza. Ahora, yo te mando que te asegure que no haya entre ti mendigo. Es decir, la lucha contra la pobreza, y la principal lucha contra la pobreza que hay es el empleo. No es la asistencia, es el empleo. El pobre tiene que tener oportunidad para que trabaje. Eso es lo que Dios ha determinado. ¿A quién le ha dado Dios esa responsabilidad? Principalmente al sector económico, al sector que invierte, al sector que genera las nuevas ideas de negocio. No porque tiene capital. Estamos hablando de la capacidad empresarial, porque el capital está disponible en las instituciones financieras y el empresario debe poder acceder a ellas con tasas de interés apropiadas para que sus ideas de negocio prosperen. No quiere decir que todo el que tenga capital necesariamente es un buen empresario. A veces el empresario no tiene capital, pero tiene la idea. Y ese es el generador de riqueza en una sociedad, la creatividad de las personas. Sea que tengan ese dinero acumulado o no. Y eso trae el punto entonces de la importancia de la educación. Vamos a una pausa y en breve volvemos. Unidos por una causa, Ebenecer, hasta aquí nos ha traído el Señor. Presenta una noche de adoración que impactará tu vida, con la presentación de la Orquesta Filarmónica Apasionato bajo la dirección del maestro Alberto Rincón y la participación de la cantante colombiana Diana Cardona, interpretando su nueva producción musical y más de 70 músicos en escena que nos invitarán a una noche de especial adoración. Hasta aquí me ayudó el Señor. Hasta aquí su gracia me alcanzó. Viernes 28 de noviembre, 8 de la noche, auditorio de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, calle Luis Samía Matió, número 105, Arroyo Hondo. Mayores informes en www.radioeternidad.com o al teléfono 809-567-5550. Únete a esta causa. Ebenecer, hasta aquí nos ha traído el Señor. Organiza Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Venta de boletas online en nuestra página web. Permítenos acompañarte en tus horas laborables, en tus quehaceres del hogar, en el camino mientras conduces, ser tu apoyo en momentos difíciles, tu palabra de aliento cuando más la necesites, ayudarte a crecer en tu vida espiritual, alimentar tu alma con la palabra de Dios y a ver el mundo tal y como lo ve nuestro Creador. Sintoniza todos los días el 990 AM de tu dial. Radio Eternidad, tu emisora cristiana. Aquí nuevamente en su programa Tertulia por Tres. Hoy tratando el tema de una perspectiva bíblica del desempleo. En esta ocasión, en esta segunda sección, quisiéramos ver cuáles son las responsabilidades o el papel o cómo enfrentar la situación aquel que ha llegado a ser desempleado. Uh-huh. Luis Sena tiene la palabra. Bueno, como dicen en los estrados. Lo primero, pienso yo, que debemos sugerir es que respecto del empleo, los obreros y los profesionales debemos cambiar nuestra manera de pensar. Cuando tú eres empleado, tú eres un empresario, dueño de tu fuerza de trabajo, vendiéndosela a un solo comprador, que es tu empleador. Entonces, hay que desarrollar una mentalidad de iniciativa empresarial, aún en las personas que son empleados o que han perdido el desempleo.
Es decir, la riqueza se crea a partir de la creatividad, no de los empleos. Es la labor empresarial la que crea la riqueza, no el estar en una condición de dependencia laboral. Si una persona decide estar en condición de dependencia laboral, debe saber que es un administrador, un emprendedor de su fuerza de trabajo que ha decidido vendérsela a un solo comprador. Pero también puede su servicio o producto vendérselo a una serie de personas y en ese caso se convierte en una pequeña empresa propia. Los dominicanos de la clase media y la clase baja debemos comenzar a pensar como emprendedores. Los negocios no existen, los negocios se crean y se crean en la mente. El capital es un recurso que los alimenta y los hace crecer, pero no los genera. Tener capital no es ser un empresario, no es generar riqueza. Eso es haber acumulado riqueza. La riqueza se crea a partir de la creatividad y esa creatividad Dios se la ha dado al pobre, al de la clase media y al de la clase alta. Si nosotros, a través de los procesos educativos, fomentamos personas en las clases bajas con una actitud empresarial, Exacto. esos son los que van a crear la riqueza que llevará a la República Dominicana al desarrollo. No la va a crear el capital acumulado tradicional, porque ese ya lo está disfrutando y en gran medida le está sacando ventaja a los pobres. Entonces corresponde al nivel medio y al nivel bajo tener una actitud de crear las nuevas empresas que en la mayoría del mundo desarrollado, la fortaleza de la economía está en las empresas pequeñas y medianas, no en las corporaciones grandes. Eso quiere decir personas individuales de la clase media y de la clase baja que generaron una idea de un negocio o de un servicio, buscaron capital, lo adelantaron y emplean un número de personas, 10, 15, 20, 50, hasta 100. Entonces así es como una economía se moviliza. No podemos pensar que el gran capital ni el Estado son la solución al desempleo en la República Dominicana, sino la labor empresarial. Y eso lo tienen que hacer personas con educación, pero sobre todo con la creatividad que Dios le ha dado a todos los seres humanos por motivo de ser creados a su imagen y semejanza. Así mismo. Y si usted es empleador, usted debe de tener respeto y obediencia con su empleado y el empleado debe de respetar y obedecer al jefe, ¿verdad? El amor, el respeto mutuo, la justicia debe de caracterizar la relación entre el empleador y el empleado. También nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, ese poder creativo de hacer cosas, de descubrir cosas de la creación. Y debemos de pedirle a Dios que nos ayude a poder descubrir cosas de la creación y no tener una mentalidad, dejar atrás esa mentalidad pobre, de pobreza que está en la mente de los dominicanos y de los países pobres. Tú ves las personas con una mentalidad de pobreza, piensan que son pobres y que no hay manera alguna de que puedan salir de él. No, Dios nos hizo a su imagen y semejanza y Dios nos ha dado un poder de crear cosas, de descubrir cosas de la creación, pero todo tiene que ser bajo los valores morales de Dios. Todas las profesiones de todo tipo, suponiendo que son legales y bíblicamente éticas, son honorables delante del Señor. No hay trabajo que sean ocupaciones que sean denigrantes. El trabajo dignifica al hombre. También el trabajo realmente es una forma de adoración. Tal actitud cultiva la honestidad, la integridad y la excelencia. En conclusión, el Evangelio de Jesucristo trae la transformación completa al ser humano. Trae responsabilidad personal, dignidad y propósito.
valores clave para una ética productiva centrada en Dios. El trabajo diario del cristiano es una ofrenda diaria a Dios. Ahora, si usted está desempleado, consejos prácticos que le podemos dar. Bueno, en primer lugar, y como un marco de referencia, nosotros tenemos responsabilidades colectivas como dominicanos. Nosotros tenemos que procurar que haya un sistema de seguridad social que incluya el apoyo por desempleo. Nosotros vamos a seguir siendo un país subdesarrollado y pasando trabajo con el desempleo mientras no hagamos reformas estructurales en la nación dominicana. Lo primero que debe haber es un sistema de seguridad social que sea justo y que sea equitativo. Entonces, todos los dominicanos, pobres y no pobres, tenemos que trabajar hacia ahí, porque es una manera organizada y racional de que cuando tú estás trabajando, estés apartando una cantidad de dinero que va a ser el sustento cuando tú te encuentres temporalmente bajo la condición de desempleo. No para tratar de abusar y vivir de eso, como en el caso del abuso del sistema de welfare en los Estados Unidos. El welfare fue creado por personas que tenían un alto sentido de dignidad del trabajo para, en el caso de que cayeran desempleados, tener una seguridad mientras se recuperaban y volvían a trabajar. Nunca para abusar de eso como para vivir completamente del sistema, que es lo que ha venido ocurriendo. Entonces, nosotros como dominicanos debemos saber una cosa. Si no tenemos un sistema de seguridad social que verdaderamente auxilie al pobre, nosotros vamos siempre, el desempleo se va a convertir en una calamidad. Entonces, reconociendo que no estamos en ese país y que es responsabilidad de las clases bajas y medias forzar a la clase política y a la clase de arriba a que lo establezca, entendiendo ese marco de referencia. Entonces, como dijimos, el desempleado debe ser diligente en buscar un empleo, pero no solamente un empleo temporal, creándole un problema al nuevo empleador, como se dice en dominicano, cogiendo lo que sea, cuando tú estás buscando otra cosa. El empleador invierte todo ese dinero en la selección y reclutamiento y después resulta que en realidad eso no era lo que tú estabas buscando, que tú estabas buscando otra cosa. Eso es una deshonestidad. O sea, tú debes tener claro y más o menos fijar los parámetros del tipo de labor para la que tú calificas y estás preparado y estás interesado, y buscar empleos que estén en ese rango. No hacer esa trampa y esa malicia de un empleo que tú sabes que no te interesa, pero llegó la oportunidad. No ser transparente con el empleador de decirle cuáles son tus planes futuros, sino cogerlo y hacerle gastar todo el proceso de entrenamiento, selección y reclutamiento, y después cuando aparece algo 5,000 pesos más alto, le deja el trabajo en la mano, dejándole un hueco y una pérdida al empleador. Eso no es una conducta justa de parte de una persona desempleada. O sea, aún como desempleado, hay una ética de buscar trabajo que Dios va a bendecir. Es decir, que tú seas una persona justa, aún como desempleado. Cuando te ofrecen un trabajo que tú no quieres hacer o que tú no estás calificado para hacerlo, no brinque a querer tomarlo desconfiando de la providencia de Dios. No, Dios está también contigo en esa situación y Él va a proveerte una oportunidad si tú actúas en una justicia que corresponde a ese momento que tú estás pasando en tu vida. Dice la palabra que es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es que debemos pensar eso en esa hora que tú estás diciendo. Puede ser una prueba, porque ahí se prueba también tu honestidad. Cuando están ofreciendo algo y tú sabes que tú no eres todo lo capaz para eso, pero tú quieres agarrarlo porque es bueno, puede ser una prueba. Es honesto decir, no, yo no estoy capacitado y Dios te va a proveer algo mejor. Exacto, o sea que confiar en esa providencia de Dios es una cuestión de importancia, la diligencia buscando empleo. Yo he conocido personas que se han pasado años buscando empleo, que la esposa trabaja,
el esposo perdió el trabajo, pero él quiere un tipo de trabajo específico y se pasa años que no ha encontrado el trabajo. Yo creo que ahí él muchas veces se esconde el pecado de la pereza y de la vagancia detrás. No, yo soy ingeniero y tengo 5 años sin trabajar y te han aparecido muchísimas ocupaciones y trabajos que tú puedes hacer. Y tú tienes una familia, tienes una esposa, tienes hijos y tú te mantienes escondido detrás de que tú eres ingeniero o tú eres un profesional X, y si no encuentras esa función específica, no hay forma de que tú consigas trabajo. Sí. Amigo que me escuchas, revísate. Puede ser orgullo eso. Tenemos una llamadita en el aire. Adelante, buenos días. Sí, buenos días, hermano. Buen día. Sí, en ese sentido también quería agregar, porque también corremos el riesgo de, si somos padres de familia y necesitamos sustentar a nuestra familia, ¿verdad? Y yo estoy buscando un trabajo X, que es lo que quiero o lo que estoy capacitado, pero yo tengo una responsabilidad en la casa. Entonces yo creo que ahí el balance sería muy apropiado. Está bien que yo sea sincero con el empleador, con la persona que me va a emplear, pero yo tengo una responsabilidad en mi casa. O sea, que yo no puedo esperar años a que aparezca lo que yo quizá quiera cuando tengo que llevar el pan a la casa. O sea, que me gustaría que diera un balance en ese sentido, porque también se da el caso que presentaba el hermano Ricí, ¿verdad? Me gustaría que lo balancearan por ahí. Gracias. Muy bien. Sí, es correcto. Las dos cosas, por ejemplo, una persona que sea un profesional X y que no tenga trabajo y tiene una familia que mantener, tiene hijos, debe de buscar diligentemente cualquier ocupación, algo que hacer, porque él tiene que mantener un hogar. No puede esperar que aparezca el trabajo, la profesión que él tiene en su mente y que el trabajo que va a conseguir para mantener a su familia, porque esas son cosas, necesidades inmediatas que tiene que resolver él como cabeza del hogar, y no esconderse detrás de una supuesta ocupación o profesión específica que tal vez en el momento no la puede conseguir. Sí, también hay que tomar en cuenta de que usar el principio de la vaca gorda y la vaca flaca. Sí. Lo de la hormiga que leímos. Cuando una persona está en una condición empleada, debe saber que un empleo se pierde muy fácil. Exacto. Entonces la reserva mínima debería ser del equivalente de 3 meses de salario que tenga ahorrado como reserva mínima para una condición de desempleo, sabiendo que vivimos en una sociedad que no provee seguridad de desempleo. Es decir, que no hay seguros, no hay una seguridad social como en otras sociedades, que ahí es donde deberíamos llegar. Pero mientras no llegamos ahí y se trabaja, entonces hay que tomar previsiones para la condición del desempleo. Es decir, muchas personas empleadas se sobregiran en su gasto y tienen una visión como que pertenecen a una clase socioeconómica superior a la que pertenecen. ¿Cómo es que con un salario de 20, 25 mil pesos, tú tienes una televisión de 50 pulgadas, LED, 1080, con acceso a internet? Tú podrías decir, no, pero ¿para qué yo trabajo? Para darme un gustazo. No, es que tiene que haber una disciplina mental y una racionalidad. Si tú no has asegurado, por ejemplo, esa mínima subsistencia de 3 meses para buscar trabajo, cuando tú pierdas tu trabajo, tú estás en una vulnerabilidad que tú mismo estás creando por falta de racionalidad, porque la providencia te ha provisto el trabajo. Tú tienes que reducir tus gastos para crear esa reserva. Y no es que la reserva es un colchón demasiado grande, pero por lo menos cuando tú caigas al piso, al tener esas 3 pulgadas de colchepuma, sí, no te va a dar ese golpe fuerte. Los principios de la reforma: trabaja todo lo que pueda, da todo lo que pueda y ahorra todo lo que pueda. Sí. Y el contexto de la reforma fue crear el trabajo. No habían, los señores feudales y los nobles no eran quienes le crearon los trabajos.
es que el espíritu bíblico, el Espíritu Santo, en la masa de creyentes que volvieron a la sola escritura, a la sola fe y al solo Cristo, los desarrolló como personas creativas. Amén. Para generar riqueza a través del emprendurismo. Amén. Y por eso esas sociedades son altamente emprendedoras, al punto que están dominadas por medianas y pequeñas empresas. Es decir, gente educada que genera ideas, busca el capital y lo desarrolla y emplea un grupito de personas. Las grandes economías no son dominadas por las grandes corporaciones. A nosotros nos han puesto eso en la cabeza porque en Latinoamérica y en la República Dominicana se fomenta... Y las grandes son las que se ven. Exacto, se fomenta que la manera de tú lograr estabilidad económica es siendo un empleado, no, es siendo un empresario. Mira, lo que tú dijiste de la teoría de la vaca gorda es interesante. O sea, es una de las prevenciones que uno debe hacer cuando uno está empleado. Ahora, las personas se pueden preguntar cómo hacerlo. Yo he hablado de eso ya en otro programa, pero a mí me encanta, me fascina el principio del 1 más N. Es decir, si antes que tú sigas, Miguel, déjame decir, se ha mencionado 2 veces la vaca gorda y la vaca flaca. Nosotros siempre asumimos que todos los que están oyendo, que son cristianos, tal vez van a entender, pero hay personas que quizás no saben de qué se está hablando con la vaca gorda y flaca. El asunto es que cuando en Egipto iba a haber una escasez grande, Dios le reveló a José que iba a haber esa escasez. Y entonces Dios le dio la sabiduría para cómo prever para eso. Esa es la idea. Iban a haber años de abundancia. En esos años de abundancia, guarda, esas son las vacas gordas, para cuando venga el tiempo de la escasez y la hambruna, haya lo suficiente entonces para el sustento. Y es el mismo principio de la hormiga que vemos en el libro de Proverbios, que dice: mira la hormiga, mira la hormiga, mira la hormiga, que no teniendo capitán ni señor, recoge en el verano, cuando hay abundancia en el verano, amén, recoge los alimentos, lo introduce debajo de la tierra para cuando viene el invierno, se pasan el invierno completo alimentándose de lo que guardaron en el verano. Se pasan el invierno completo y en primavera vuelven y salen la hormiga, ¿no? Dios te dice: mira la hormiga, sé prudente, sé diligente, mira la hormiga, pero no te afanes, porque yo tengo control de todo, como dice en el Sermón del Monte nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6 versículo 20. Poniéndolo de una forma ahora, de una forma práctica, lo que enseña la matemática del reino de los cielos. Amén. Es decir, usted, por ejemplo, esto es un consejo, mira, parece sencillo, yo lo he hecho y lo he probado y ha dado resultados. Usted coge una hoja y escribe los números del 1 hasta el 365, son un año completo. Y en el 1 usted coge un peso y lo guarda, tiene que ser disciplinado. El día 2, 2 pesos y lo guarda. El día 3, 3 pesos. El día 4, 4 pesos. Ahora usted va a decir, bueno, cuando llegue el día 100, yo tengo que sacar 100. El día 101, 101 pesos. Muy bien. Esto no es dogmático. Si cuando llegue el día 100 o el día 50, usted no tiene los 50 pesos, lo deje en blanco. No le pone una marquita de cotejo. Pero eso en proporción al salario mínimo que tú estás haciendo esos cálculos. Porque si es una persona que tiene un sueldo más alto, tiene que guardar en esa proporción. De esa fórmula aritmética. El 1 más N puede comenzar como 10 más N o 100 más N. Exactamente. Exacto. Tú empiezas con el mínimo. No, porque es una fórmula. Este es lo elemental. Ahora bien, el día 50 tú no tienes los 50 pesos, lo dejas en blanco. El 51 tampoco, bien. Pero siempre Dios manda lluvia de bendiciones. Cuando te lleguen juntos los números que te faltaron, el 50, el 51 y el 52, tú lo cotejas y saca el dinero y lo pones ahí. ¿Tú sabes cuánto va a tener al final del año? 75,000 pesos guardados. Si el sueldo promedio nuestro en República Dominicana para un pobre está como máximo en los 10,000 pesos, ¿verdad que sí? No, como 15,000 pesos. No, señor. Menos de los 10. Menos de los 10. No, el sueldo mínimo 11,000 y pico. No, lo que pasa es que no estamos hablando del público. Al sector Oye, público. Empresa, porque tú estás seguro pensando, Raúl, en empresas grandes. La mayoría de las empresas son pequeñas.
Entonces no pueden, no sé si no puedan. Y las empresas grandes no pagan bien. Pero es la mayoría. 9,000 pesos. Sí, pero eso es así. 9,000 pesos. Es así. No 10. es todo el mundo que está ganando 9,000 pesos en el medio dominicano. No. Mucha gente está por debajo. Vamos a revisar esos datos para el próximo programa. Sí. Vamos. Entonces, si usted, pero ponle 15,000 pesos promedio. Si en un año tú estás empleado y tú llevas a cabo esa agenda de ahorro, tú vas a tener para casi 5 meses reserva para cuando te voten o tenga el desempleo, lo que sea, que lo pierda por cualquier razón, va a tener un colchón de 5 meses acumulado. Y eso funciona. Yo recuerdo que en una ocasión yo tuve que echar mano de ese fondo para yo pagar una nominita de mi empresa. No tenía el dinero y cogí eso para poder pagar, es decir, salí de un apuro. El punto es tener en nuestras mentes esos principios de la reforma, trabaje todo lo que pueda, ahorre todo lo que pueda y dé todo lo que pueda. Ahora, recuerden que el trabajo no lo conviertan en un ídolo en su corazón. Debemos de tener a Dios, tenemos que tener prioridades claras en nuestras vidas. Primero está Dios. Y todo cae en su justo valor. Sí, un empleador cristiano y un empleador justo no despide a sus empleados tan pronto es económicamente viable. Tiene que ver a sus empleados como seres humanos que tienen necesidades y a quienes Dios ha puesto bajo su autoridad como una especie de discipulado y tiene una responsabilidad hacia ellos. Entonces tiene que calcular bien, no aumentar sus niveles de utilidad desempleando personas, sino siendo transparente con los empleados, cuál es la condición de la empresa y sacrificando sus niveles de utilidad como una manera compasiva y justa de ayudar a los que tienen menos, no llevándose de ese principio de que como todos estamos mal, entonces los que están mal y son de abajo, que se vayan primero. No, en ese caso, el tener la responsabilidad de ser el empresario o el dueño implica que debe velar por la seguridad de empleo de los empleados que Dios le ha traído en su providencia y debe protegerlos al máximo posible, no sacrificando la empresa o sacrificando los activos de los accionistas, pero teniendo una política de que hasta que no llegue a ser obligatoriamente y financieramente viable, no despedimos de la primera brisa que pase para mantener los niveles de utilidades. Así es. Pero hay algo que nosotros debemos tener pendiente también y que debe ser enseñado desde las iglesias, desde el púlpito en forma formal. Y es que debemos enseñar a nuestras gentes, hermanos o invitados, a cómo manejar sus propias economías. Es decir, usted no puede aumentar sus gastos porque sus ingresos aumentaron. Eso es un error. Pero eso es lo que comúnmente nosotros hacemos. Entonces, por eso siempre estamos en el límite y nos pasamos. Es decir, nosotros tenemos que preguntarnos, respondernos la pregunta como empleados. ¿Mi nivel de gastos se corresponde con mi nivel de ingreso? Es la primera pregunta. No estamos diciendo que todo aquel que esté en el límite, que tenga deficiencia en su presupuesto, es necesariamente porque ha aumentado innecesariamente sus gastos. No estamos diciendo eso. Pero eso es una pregunta interesante de contestar, darle respuesta. Pero también, además de eso, ¿qué entonces yo hacer para yo poder nivelar mis gastos al nivel de mis ingresos y trabajar en lo que se llama en economía en el punto de equilibrio, que los ingresos se igualan a los gastos? ¿Qué hacer? Bueno, ¿dejar de comer? No, pero sí puede dejar de comer ciertas cosas, como por ejemplo cosas que no sean necesarias, entendiéndose por necesario aquello sin lo cual la vida no puede continuar. Sí, o sea, salir a una pizzería con todos los hijos. Exacto. Cada fin de semana, tal vez hay que dejarlo para una vez al mes. Exactamente. Tal vez. Y si no se puede, y si no se puede, no se puede. Es cuestión de prioridades, señores. Y también cambiar y aprender, cambiar
los hábitos alimenticios. Hay que estudiar eso y hay que aprenderlo. Es decir, quizá estamos gastando demasiado dinero en cosas que tal vez no aprovechan al mismo cuerpo y son muy costosas. Pero Miguel, muchas veces tuve personas desempleadas y tú ves con las prioridades totalmente invertidas. Tuve una persona desempleada, yo he visto personas desempleadas y tienen el teléfono, el último que salió de Apple. Entonces esa persona, tú le estás dando recomendaciones para que se supriman el asunto de los alimenticios. Pero ¿y cómo va a ser que una persona así compra un teléfono que cuesta muchísimo dinero? Es decir, hay una desproporción. Si esa persona se acerca a uno y dice que está pasando trabajo y tú ves la forma que tiene un problema de prioridades o está hablando mentira, porque es un mal testimonio. ¿Cómo lo van a ayudar? Nadie lo va a creer si tiene un teléfono, un iPhone de los iPhone 5. último. O tú vas a su casa y tiene una televisión de tantas pulgadas del y tamaño está de la pared y te dice que no tiene con qué hacer la compra de Un su cuadro casa. que vale 100,000 pesos. Entonces, esa persona, realmente hay que involucrarse con esa persona y hay que hacerle ver su pecado, que tiene las prioridades invertidas. Hay que tener una mente bíblica. Tenemos que recordar que no somos sino administradores de cada cosa que Dios ha puesto en nuestras manos, sea dones espirituales, sean dones materiales. Somos responsables ante Dios cómo administrarlos. Cuando Dios le da mucho a una persona, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, que dice que el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje con sus manos. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, aquellos a quienes Dios ha puesto mucho en sus manos, no es para que egoístamente lo disfruten solo ellos, sino para que busquen la manera de que muchos otros se beneficien de eso. Ahí está la parábola de los obreros de la viña. No es exactamente el por qué el Señor dio esa parábola, la enseñanza que tiene, pero ese ejemplo se puede utilizar. Ese hombre empresario, se ve que era piadoso, él salió a contratar obreros. Se trabajaba hasta 12 horas y dice que él fue saliendo varias horas al día y aun cuando faltaba una hora para concluir la labor del día, él todavía buscó más obreros y encontró algunos desempleados y los llevó a su viña y les dijo, yo le daré lo que sea justo. Y le pagó exactamente igual que el que trabajó el día entero. O sea, personas que tienen y que pensaban en el que no tiene, siempre obviamente no destruyendo su propia empresa, no porque le duela destruirla, sino porque si destruye su empresa no va a tener con qué servir a los otros para hacerles bien. Esa es la idea. Recordar lo que dice Dios también en Deuteronomio, que es Dios mismo que nos da el poder para hacer riquezas. Tenemos que saber que somos responsables de lo que Dios ha puesto en nuestras manos y no dilapidarlo, como han estado ustedes diciendo, que aquí lo dicen de una manera dominicana, es si tú te arropas hasta donde te dé la sábana, tú no puedes gastar más de lo que tú tienes y tú no puedes comprometer aún las entradas futuras que tú tienes, comprometiéndote ahora con algo que tomaste a crédito, porque me subieron el sueldo, ahora compro aquello, pero te esclavizaste a estar 2 años pagando una mensualidad que te va a mantener ahogado y tampoco te va a servir para hacerle bien a otros porque nunca tendrás con qué, solo por satisfacer tu egoísmo. Arroparse hasta donde la sábana le dé. Yo Exacto. creo que un poco más bajito, sí, donde la sábana le dé. Sí, menos ahora, del cuello. Volviendo al marco general, la providencia de Dios ha sido generoso con la República Dominicana. Sí. Nos ha dado un país rico. Nosotros, el pueblo de la República Dominicana, hemos permitido que la clase política y la clase empresarial abuse de la mayoría de la población dominicana. Es necesario de que nosotros reconozcamos como población de abajo que nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios de rendir cuenta por los recursos de la nación dominicana. Así mismo. No solamente Dios le va a pedir cuentas a la clase política y a la clase empresarial, le va a pedir cuentas al pueblo, porque al final fue al pueblo dominicano que Él le dio esa riqueza y debieron administrarla bien,
creando sistemas económicos y sistemas políticos justos, donde todos se beneficiaran. Amén. Amén. Yo tenía varios principios bíblicos para los desempleados, pero el tiempo no nos ha dado, ¿verdad? Para el próximo programa lo haremos. Pero el primer principio es: pon tu confianza en Dios. Si ya has depositado tu confianza en Dios al poner tu fe en la muerte y resurrección de Jesucristo, fantástico. Si no es así, pregúntate, ¿qué está tratando de hacer Dios en mi vida en medio de mi desempleo? ¿Y cómo quiere que reaccione? La Biblia dice: confía en el Señor de todo tu corazón, no en tu propia inteligencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará sus sendas. Amén. Proverbio capítulo 3, versículos 5 al 6. Que Dios le bendiga. Amén. De ahora y por siempre. Amén. Amén. Este programa fue patrocinado por Leche Milex, la de los que saben de leche.